El largo proceso contra Chevron Texaco por los daños causados en la Amazonía está llegando a una fase decisiva. Pablo Fajardo, abogado del Frente de Defensa de la Amazonía. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días y gracias por la invitación. El laudo reciente del Tribunal Arbitral de La Haya hace una distinción entre derechos colectivos y derechos individuales y señala que la liberación de responsabilidades a favor de Texaco hecha hace 18 años por el gobierno del Ecuador se refiere a derechos colectivos y no a los individuales, con lo cual quedan a salvo los derechos individuales de sus defendidos. Sin embargo, ¿cómo afecta el laudo a la sentencia para que Chevron pague 19.000 millones de dólares para remediación ambiental que comprende derechos colectivos? Alfredo, realmente que hay una equivocación importante en la interpretación del laudo arbitral de parte de Chevron y que lamentablemente ha tenido éxito en muchas personas. El laudo nunca hace esa distinción, no determina si son derechos colectivos o derechos individuales, nunca. Hace un análisis sobre eso, pero no concluye directamente. Y en segundo lugar, el contrato del 95 dice textualmente que libera al Estado, o sea, que es el Estado y Petroecuador. Más que establece el gobierno de Ecuador y Petroecuador quien liberan a Texaco. Jamás hacen referencia a derechos de terceros. Tengo aquí, por ejemplo, el contrato, directamente el contrato, y en la cláusula número 1.12 dice liberación, la voy a leer para que tengamos claro. Ya. La liberación bajo las previsiones del artículo 5 de este contrato de todas las obligaciones legales y contractuales y de la responsabilidad frente al gobierno y Petroecuador. El gobierno y Petroecuador por impacto ambiental resultante de las operaciones del consorcio, incluyendo cualquiera demanda que tengan o puedan tener tanto el gobierno como Petroecuador contra Texpe. En conclusión, nunca hace referencia directamente a lo que es derechos de terceros como tal. Claro, y este es un fallo parcial, todavía falta el fallo definitivo porque ahí se supone que se va a hacer la pronunciación definitiva, pero también hay el asunto de la sentencia, porque según una sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos, remediar la afectación de derechos colectivos pues cuesta 600 millones, limpieza de aguas subterráneas, 5.396 millones limpieza de suelos, 200 millones de recuperación de flora y fauna, 1.400 millones para salud pública, 150 millones saneamiento de aguas, 800 millones para un plan de salud contra el cáncer y 100 millones para reconstrucción comunitaria, en total 8.646 millones de dólares más una multa de igual valor que suma a todos 17.300 millones y un 10% para el Frente de Defensa de la Amazonía. Entonces, en total tendremos los 19.000 millones que superan pues incluso lo que va a rendir el ITT. Ahora, pero según la Ley de Gestión Ambiental, según el COTAC y la Ley de Salud Pública, la competencia de administrar este dinero correspondería a entes estatales y no al fideicomiso privado que determina el juez, cuyo beneficiario es el Frente de Defensa de la Amazonía. ¿Es esto entonces en lo que se basa Chevron para denunciar un supuesto apoyo del gobierno al Frente de Defensa de la Amazonía, que se le están dando un dinero que después no lo va a poder administrar el fideicomiso, sino que el Estado lo va a asumir en virtud de ciertas leyes que le da competencia exclusiva a entes estatales? Otra grave equivocación, Alfredo, otra grave equivocación. No es así realmente. Hay que ver un poco el contexto del asunto, ¿no? Primero, nuestro juicio se basa en el Código Civil, que tiene una vigencia mucho más antigua que nosotros juntos. Segundo, la Ley de Gestión Ambiental, en el artículo 43 dice claramente... De la Ley de Gestión Ambiental, sí. De la Ley de Gestión Ambiental, por supuesto, dice claramente, por ejemplo, en el párrafo 4, dice, en todo caso, el juez debe terminar la sentencia conforme a los peritajes ordenados. El monto requerido para reparación del daño producido. Y luego dice, establecerá además la persona natural o jurídica quien deba recibir los recursos. Natural o jurídica, incluso el juez puede haber dicho, autorizo un orden que el señor Pinar Gómez tenga que administrar los recursos económicos. Claro, pero lo que pasa es que determina la misma sentencia que va a hacer concursos y va a hacer contratos para obras que son obras públicas. Entonces ahí es que viene el problema cuando la ley dice que le corresponde a Salud, que le corresponde al Ministerio del Ambiente, que le corresponde a Petroecuador. Entonces sí va a haber un problema, obviamente. Por supuesto que no. Hay que leer las cosas generalmente. Tenemos otra cosa importante también, que es la sentencia del juez. El juez de Sucumbíos, el doctor Zambrano, analiza profundamente el contrato, la ley ambiental, el Código Civil y todo el contexto del caso como tal. Un caso que tiene hasta ahora más de 230.000 fojas.
Y en la sentencia dice, el contrato del 95 es válido porque aún no hay ninguna nulidad sobre ese contrato. Sin embargo, el juez también dice que no se puede aplicar en este caso, o sea, lo que hace es limitar la función de ese contrato, y por esa razón de la vigencia del contrato, dice textualmente, el gobierno ecuatoriano, incluso los municipios, tengo aquí la parte de la sentencia, los municipios y consejos provinciales no pueden beneficiarse económicamente de los recursos que se obtengan por este caso. ¿Por qué? Porque hay un contrato vigente entre ellos, ¿sí? Entre Texaco y obviamente el Estado o el gobierno ecuatoriano desde entonces. Hay una prohibición jurídica expresa. Sí, pero ¿cómo puede un ente privado, por ejemplo, organizar un concurso para hacer obras de saneamiento ambiental, para hacer ese tipo de remediación, cuando según la ley eso le corresponde al Ministerio del Ambiente o a la Dirección de Hidrocarburos o a los entes seccionales? O sea, va a haber un problema. En todo caso, ese es el argumento de Texaco, y por eso es que ellos, y hay que recordar que aquí el 24 de febrero del 2011, en contacto directo, James Craig, asesor de comunicación de Chevron para América Latina, dejó registrado lo siguiente sobre este problema. Veamos. Hay abundante evidencia, pues, de colaboración de parte del gobierno y los actores, en el caso, los demandantes. Hay correos electrónicos, hay tomas también. La gran mentira, digamos, en el caso, es un intento abierto de transferir cosas que son de la total responsabilidad del Estado ecuatoriano y de Petroecuador hacia Chevron. Nosotros obtuvimos esta evidencia, las tomas, por medio de orden judicial en Estados Unidos. Una corte federal en Nueva York ordenó al cineasta que nos entregue todo el material no usado en su película porque había fuertes indicios de irregularidades en lo que él había filmado. Esta información está en manos de la Fiscalía, está en manos de la Procuraduría, está en manos de la Corte de Sucumbíos, que hay como 500 horas de filmación. ¿Cuál es su réplica? Porque ellos también están haciendo otras acciones al respecto. O sea, es dura la pelea y hay el laudo, hay estas acciones ante la justicia americana. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, aquí hay una cosa real, amigos televidentes. El problema real de Chevron realmente es este. El problema real es la contaminación ambiental dejada por Chevron en la Amazonía ecuatoriana, las piscinas, el gas que se regula en el ambiente, en las carreteras, el agua tóxica. Eso junto con la crisis humana, es decir, con las personas que tienen cáncer, con los niños con leucemia, con todo el drama humano de los pueblos indígenas, es el crimen real de Chevron. Pero Chevron, para desviar la atención pública, es lo que hace un show aparte con acción legal distinta y obviamente tratar de acusar a quien no corresponde. Yo le invito al señor James Craig, demuéstreme una sola prueba de incidencia política del gobierno de Ecuador en este caso, una sola prueba. Yo tengo pruebas de lo contrario, eso sí le puedo demostrar, de cómo Chevron se reunía con distintos gobiernos de República del Ecuador en toda la época, en este caso son 20 años de historia, y cómo transaban y cómo negociaban para tratar de lograr que este juicio sea desechado. Esa prueba sí existe, tengo abundante documento que muestra lo contrario. Pero hay una prueba de que el gobierno apoya en este caso. La campaña última es una reacción ante la feroz agresión de Chevron en contra del Estado ecuatoriano. Chevron siempre quiso endosar la responsabilidad al país y librarse del crimen cometido en la Amazonía ecuatoriana. Esa es la realidad del asunto. Ahora, ante eso hay que responder, porque me parece prudente y adecuado que el gobierno de Ecuador responda, como debe de ser, ante la agresión que recibe parte de Chevron por el crimen cometido por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Pablo Fajardo, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Tenga un buen día.